dar ahora sí inicio formal a esta parte. Ustedes saben que estamos dando inicio a una nueva jornada de la Diplomatura en Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural, que esta diplomatura está organizada por el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina, PUCARA, del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, que en esto está acompañada en gestión y contenidos por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y financiada y avalada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos transmitiendo desde la sede de Buenos Aires para Misiones Corrientes, que la dicta en conjunto con el INTA Bellavista y la Red de Comunicadores del Mercosur, Entre Ríos, sede Concordia y Paraná, Río Negro, Viedma, Avellaneda, Villa María, Bahía Blanca y La Rioja, en conjunto con la delegación AFCA de la mencionada provincia. También están con nosotros la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mate Ñeel Goya Corrientes, Violet Macé, Valle de Punilla en Córdoba. Esta es la cuarta clase de la diplomatura. Estoy muy contenta de poder presentar a una compañera y amigaza, Graciana Peñafort, o al revés. Graciana ha sido, como ustedes saben, la responsable de legales del AFCA y actualmente es la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Y posiblemente muchos de ustedes la recuerdan por la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la jornada en la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo más nada que decir. Te dejo el micrófono para vos. Bueno, primero y principal, buenos días a todos y todas. Mil perdones, las disculpas. Permítanme decirle al que organizó que viola los derechos de todos nosotros y amerita una denuncia en la Corte Interamericana un sábado, levantarse temprano. Parte el primer sábado frío del año, una cosa espantosa. Pero bueno, más allá de todo eso, y le pido disculpas a la gente del interior del país, a quien no puedo ver, pero aplica, imagino, sobre todo en los lugares que hace más frío. A mí me toca dar en esto un tema que es casi un registro histórico de lo que fue la sanción, el proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero creo que el hecho de que sea un registro histórico no le hace o no le quita la importancia de no olvidar cómo se construyó esta ley como proceso colectivo, porque probablemente la mayor fuerte de legitimación de la ley sea este proceso colectivo de creación, de elaboración de la norma, y además creo que es importante señalar este proceso y la enorme cantidad de participantes en el proceso, porque además es lo que permite entender hacia dónde debe ir la norma, porque lo primero que hay que decir es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no cura el cáncer, no garantiza la paz mundial. Es una ley que regula los servicios de comunicación audiovisual, que depende de la aplicación que el Estado se haga de este instrumento, pero que además tiene un enorme contenido que excede por mucho el sistema puramente regulatorio. Las leyes, ustedes saben, no, las leyes de corte regulatorio determinan las condiciones y formas en las cuales se lleva adelante una actividad. En este caso puntual, lo que regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es uno de los aspectos más importantes de la comunicación actual, que es precisamente la libertad de expresión en materia de comunicación audiovisual. Y voy a hacer acaso, seguramente ya se lo han dicho, pero no me parece ocioso, la libertad de expresión no es un derecho cualquiera en un sistema democrático. La Corte Interamericana ha llegado a decir que no se puede hablar de democracia si no existen libertad de expresión. Es un requisito para caratular a un Estado democrático. Dicho de otra forma, la democracia tiene algunos rasgos característicos, elecciones periódicas. Nosotros podríamos tener el cumplimiento de esos rasgos formales y sin libertad de expresión no estaríamos frente a un Estado democrático. Esto es lo que es tan intrínseco al sistema democrático que se llama un derecho sistémico. Es decir, es parte del sistema, no se puede comprender un sistema democrático sin libertad de expresión. Ahora bien, cuando hablamos de libertad de expresión, es importante señalar que la libertad de expresión tiene una historia. Yo imagino, sé que ya Luis les mencionó a Buenfils, pero déjenme
hacerles un breve raconto de algo que es importante. La libertad de expresión va a surgir como una de las conquistas de los albores del liberalismo. La mayoría de los juristas determinan que la libertad de expresión es hija de la libertad de conciencia. Allá en las guerras religiosas, cuando los ciudadanos obtienen el derecho a profesar la religión que elijan, sean protestantes o católicos, la primera consecuencia, que es la libertad de conciencia, la primera consecuencia lógica de eso es que si yo profeso una religión, puedo exteriorizar los actos de profesión de esa religión. Imagínense que yo le dije, vos puedes tener la religión que quieras, pero no puedes ir a misa los domingos, o no puedes guardar el descanso de los sábados. Esa exteriorización de las creencias íntimas va a dar lugar al primer aspecto de la libertad de expresión. Esta libertad de expresión, entendida como manifestación de la libertad de conciencia, va a evolucionar y ya en la Revolución Francesa va a ser planteada con una premisa que ya muchos de nosotros conocemos, que es aquello del cuarto poder. Porque la Revolución Francesa va a liquidar el sistema monárquico, va a intentar liquidarlo, y lo va a instaurar por el sistema republicano que se venía discutiendo doctrinariamente en la ideología de la época. Esto implicaba que el monarca perdía poder, ya fuera en forma total o relativa, y que el poder del Estado se dividía en distintas funciones. Una función judicial, una función legislativa y una función de administración que era en general la que quedaba en manos del monarca. Ahora, ¿cuál es el cuarto poder? Estos tres poderes de orden público eran controlados por un poder que no estaba dentro del Estado. Ese cuarto poder que no estaba dentro del Estado era la libertad de expresión, eran los medios de prensa, que publicaban, por ejemplo, si tal señor sufrió un accidente vergonzoso en la bañera, bueno, del cual no podía dar mucha cuenta, que controlaba la administración de los asuntos públicos. Este cuarto poder eran los medios de prensa, y esto va a plantear una posición que va a venir de la Revolución Francesa en adelante, donde la prensa además va a tener una actitud un poco, si se quiere, capciosa al respecto. Porque se va a hacer cargo de ejercer ese poder, va a presionar, también va a controlar, pero al mismo tiempo, al momento de opinar sobre las cuestiones públicas, muchas veces lo va a opinar desde intereses particulares que no tienen en cuenta la función social que desde su rol de cuarto poder tienen. Un claro ejemplo de esto son, bueno, tenemos cientos, pero es la invisibilización de determinados temas que forman parte de la agenda pública, que no es la función del cuarto poder. El cuarto poder puede controlar. Cuando algunos decimos que la prensa no cumple su función, no es que no la cumple tanto por lo que publica como por lo que no publica. Respecto a lo que publica, me parece importante señalar que la obligación de la prensa es garantizar que la agenda pública tenga un debate plural, es decir, tenga un debate en el cual estén representados todos los puntos de vista. Esto que les estoy diciendo, tómenlo, porque después va a permitir desarrollar el tema de la legislación antimonopólica. Pero vamos a ir, sí, a ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión ya no es solo la posibilidad de manifestar mi religión. La libertad de expresión ya no es solo la posibilidad de decir lo que pienso, de publicarlo por la prensa sin que el Estado me persiga por ello. La libertad de expresión ya no solo es la posibilidad que tengo yo de acceder a determinadas fuentes de información. Esos son los conceptos de la libertad de expresión como derecho individual. A mí me gusta mucho una definición que está en una vieja opinión consultiva de la Corte Interamericana, que es el 85 del 85, que establece que la libertad de expresión tiene dos fases. La fase individual, que es la que les acabo de hablar, pero también tiene un concepto social. ¿Qué es el concepto, la fase social de la libertad de expresión? Aquella instancia en la cual el derecho a la libre circulación de las ideas ya no es un derecho que pueda ser en forma individualmente reclamado o ejercido, sino es el derecho de toda la sociedad a que el debate de los asuntos públicos que afectan a la sociedad sea un debate en el cual tengan participación todas las formas de discusión. Es decir, una sociedad en la cual un tema no tiene su representación mediática es una sociedad donde no hay libertad de expresión. Y ese derecho no es solamente de aquel que se encuentra censurado
o que no tiene acceso a decir lo que piensa, sino es el derecho a la sociedad robusto, a la robusta discusión de los asuntos públicos, en el cual tienen que estar representados todos los aspectos y todas las posiciones y todas las visiones en los temas de agenda pública. Esto va a justificar, entre otras cosas, y esto no es menor, que nuevamente en lo que es régimen antimonopólico, que está mencionado, yo les recomiendo el considerando 30 al 35 de esta opinión consultiva, donde dice que sería tan malo para la libertad de expresión que alguien no pudiera decir o recibir la información que busca, como que un grupo monopólico o una posición dominante en el mercado de la información permitiera moldear todos los puntos, todo el debate público desde una sola perspectiva o un único punto de vista. ¿Por qué? Porque ya lo que está en juego no es la libertad de expresión en forma individual, sino la libertad de expresión como derecho colectivo que es titular toda la sociedad. Y esto es importante tenerlo porque nos quita de muchos lugares que son muy cómodos para la prensa más conservadora, pero que no tienen nada que ver con las instituciones democráticas de las cuales la prensa y la libertad de expresión forman parte. Este desarrollo conceptual no es nuevo. Siempre pasan estas cosas. La Argentina llegó a la discusión sobre la libertad de expresión y la regulación de los medios audiovisuales tarde, y eso tuvo enormes fortalezas y enormes debilidades. Las fortalezas es que el debate se había dado durante muchos años, desde el regreso de la democracia. La discusión sobre la necesidad de cambiar la ley de radiodifusión que se había dictado en 1980 en plena dictadura y que era un eslabón más dentro del pacto de complicidades civiles con la dictadura militar, se había discutido durante mucho tiempo. Imagínense esto además. En la Argentina habíamos logrado cambiar la Constitución, muchos aspectos legales, desde el divorcio, el matrimonio igualitario, pero había dos cosas que no se podían tocar, que era casi una atrocidad jurídica pensarlo. Parecían que eran leyes que más que ser leyes fruto de la cultura, eran de la naturaleza. Una de ellas era el Código Civil, porque regula la propiedad. Y yo, cuando hace poco se discutió la reforma del Código Civil, decía, acuérdense que cada vez que alguien se emociona leyendo la historia de Vélez Sarsfield, una mujer es declarada incapaz relativa de derecho y necesita la autorización de su padre, o de su marido, o de su hermano para administrar sus bienes o salir del país. O sea, incluso las buenas obras pueden desactualizarse. Lo otro tenía que ver con la ley de radiodifusión, otra de las enormes leyes que no habían logrado cambiar la democracia. Acá voy a hacer un paréntesis que me parece importante. La ley de radiodifusión que dicta la dictadura, qué cosa redundante, tiene algunas cuestiones. Digo, no, esta ley no es dictada porque si no es que los militares o el gobierno asociado a los militares tenía una enorme vocación de las comunicaciones. Lo dictan en el marco de un plan sistemático en el cual necesitaban la complicidad de los medios de comunicación y además necesitaba un Estado que pudiera censurar. Les voy a decir esto, mientras nosotros tenemos una constitución que dice que no existe censura previa, la vieja ley de radiodifusión, ley 22.285, permitía la censura previa. Es más, la permitía en forma administrativa. Yo me acuerdo, y esto es tal vez uno de los primeros índices de que habían llegado nuevos tiempos, allá en el año 2008, un comisario acusado de crímenes de lesa humanidad, que era el Malevo Ferreira, se suicidó entre cámaras. Se venía un fin de semana largo y no dejaban de reproducir los canales de televisión la imagen del señor volándose la cabeza ante las cámaras. Me acuerdo que en su momento, quien era el interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, me dice, ¿qué hacemos? Digo, mira, según la ley vos podés ordenar levantar este programa hasta por 10 días. No, me dice, eso no lo voy a hacer. Dice, lo primero que hicimos fue llamar al dueño del canal, que nos contestó, o sea, el rating que estoy teniendo, no voy a levantar. Y me acuerdo que tuvimos que ir a un juez
diciendo, mire, nosotros podríamos ejercer una censura administrativa, pero creemos que la ley que estaríamos aplicando es inconstitucional en ese punto. Articule usted el conflicto, denos una respuesta entre el derecho al acceso a la información y el interés público, que no estén repitiendo todo el tiempo, casi en cadena, como un señor se vuela los sesos a las 5 de la tarde. Sobre todo, no solo por esto, sino porque además hay un tratamiento que le explicábamos sobre cómo se cubren los suicidios, porque está demostrado estadísticamente, y yo siempre que digo esto me suena en la Universidad de Massachusetts, ¿viste? Esas universidades que sacan informes rarísimos sobre por qué los perros dan vuelta 3 veces, ¿no? Pero la verdad es que está demostrado que según cómo se transmitan las noticias de suicidio, tiene una suerte de efecto contagio o de empuje. Y nos reímos de esto, pero ojo, también tiene mucho que ver cómo se cubren las noticias de violencia de género. Si ustedes analizan la ola de mujeres quemadas, van a ver que hay algo en la cobertura, muchas veces irresponsable de este tipo de noticias, que genera un efecto de imitación. Y por eso es importante, ¿no? No se podía transmitir de cualquier manera, existen protocolos para transmitir este tipo de noticias. Bueno, pero esta era la ley que teníamos de la dictadura, en el cual además había generado algunas cuestiones que eran increíbles. La ley tenía algunas cosas tan inconstitucionales y tan poco lógicas que había casi una licencia de corso para no cumplirla. El problema es que en el no cumplir para no violentar los principios democráticos, ya no se cumplía la ley. Ejemplos cortos. El organismo, el viejo CONFER, creado en la dictadura, exigía que en su consejo estuvieran los representantes de los medios privados. Pero además exigía, además de un representante de cada una de las fuerzas, un señor del servicio de inteligencia. Bueno, eso se dan cuenta que ni Alfonsín ni nadie lo llevó adelante. Entonces eso obligó a que desde que volvió la democracia en adelante, el CONFER estuviera intervenido por un funcionario nombrado por decreto que podía ser removido por decreto. Lo cual es curioso, a nadie le molestó esto. Los que hoy se rasgan buscando el organismo independiente pareció no molestarles. Ustedes miran, ¿está bien no haber cumplido la norma? Y sí, la verdad me parece muy razonable que no se haya tenido ese consejo directivo del CONFER. Ahora, con el mismo criterio, la vieja ley prohibía la transferencia de licencias. Esa norma tampoco se cumplió, porque en esa ley desactualizada que había nacido vieja, lo que pasaba era que había licencia para no cumplirla. Y esa es la situación que generó, entre otras cosas, la enorme concentración de medios que tenemos en la Argentina. Porque la ley que habían copiado los militares tenía una parte profundamente dictatorial, tenía una parte ideológica que es bastante compleja, que es la que consideraba la información una mercancía y no un derecho. Pero además tenía algunas partes tomadas de la ley norteamericana que tenían que ver con la cantidad de medios, porque, a ver, y no es porque los militares en eso fueron razonables, finalmente ellos querían controlar a los medios, entonces habían puesto cortapisas que les permitieran controlar. Igual ese era un control extraño. Déjenme contarles una anécdota. Ustedes saben que hace 2 años en el Ministerio de Defensa encontramos el archivo más importante de lo que yo les suelo llamar la burocracia del mal. Toda la documentación de la Junta Militar, es decir, del órgano que tomaba las decisiones, sin contar que es delicioso el proyecto de decreto reglamentario de la ley, los aportes de los sectores privados que hacen al respecto. No menores, por ejemplo, cuando uno analiza temas como papel prensa. Papel prensa es un tema que para la dictadura el primer año fue tremendamente importante. Pero además, hay algo que es increíble, una vez que se hace la sesión, le pasa lo siguiente, la dictadura dice, bueno, ¿cómo voy a administrar las acciones que se ha quedado el Estado de papel prensa? Y nombran a un representante que era un almirante, se llama de Agostino, a quien no lo dejaban entrar a las reuniones de directorio de papel prensa. El señor, designado por Macera, que era el hombre más fuerte en ese momento, su representante, un tal señor Peralta Ramos, un señor Ramos, un señor Héctor Mañeto, y está citado, porque ¿saben lo que hizo? Y esto es lo absurdo y es la banalidad del mal.
El representante de Macera, al que no dejaban entrar a las juntas de papel prensa, fue con un escribano y dejó constancia de quienes no lo dejaban entrar. Bueno, así estaban parados los medios de comunicación en la dictadura. Cuando hablan distinta es la situación de los cientos de compañeros periodistas desaparecidos, torturados, pero los medios de comunicación se habían planteado en la Argentina desde mucho tiempo antes de la dictadura, no solo como los voceros de sectores del poder permanente, sino más como una sensación de poder que pasaban los militares, pasaban los civiles, ellos quedaban. Hay un libro que da cuenta de esto en los primeros años de la democracia, que es Alfonsín, luego de la derrota legislativa, va a un encuentro de la UIA. Esas vocales siempre están asociadas a cosas complicadas en este país. Demasiadas vocales para tanta historia. Y les dice, déjenme terminar el gobierno. Por un tema de la institución, soy el primer gobierno democrático. Y el entonces gerente, esto lo cuenta Terraño en un libro sobre el gobierno de Alfonsín, le dice, no doctor, usted ya es un problema. Ese mismo año, un poquito después, se envía una ley de reforma del Estado. En esta ley de reforma del Estado, entre otras cosas muy curiosas, se autoriza la privatización de los canales de televisión y se deroga una de las normas que tenía la ley, que era la prohibición de tener al mismo tiempo periódicos y canales de televisión. Déjenme que les haga una apuesta. ¿Cuál fue la primera privatización que llevó adelante el gobierno de Menem? Efectivamente. Mucho antes que Aerolínea, mucho antes que cualquiera de estas cosas, el tributo que le paga al proceso de desestabilización es la privatización de los canales de televisión. Y es como, porque además era una estrategia. Presionaban, obtenían privilegios y luego presionaban a los gobiernos. Bueno, yo les podría contar cómo fue la historia hasta que llegamos al momento de discusión de la ley, pero sí me parece importante, más que eso, contar qué es lo que pasó. Pasaron muchas cosas. Lo primero que pasó fue la crisis del 2001. La crisis del 2001 no es una crisis, perdónenme, mientras hablo esto tengo que hacer de despertador viviente. Ya mandé un mensaje avisando que no puedo hablar, pero tiene que sonar el teléfono. El punto es que primero pasó el 2001. El 2001 es el colapso final del mismo proceso militar. Cuando uno lee los antecedentes de la dictadura había planificado un sistema que ellos llamaban una etapa fundacional, una etapa en la cual se llevaban adelante una serie de actos, y luego una etapa que ellos llamaban la Nueva República. ¿Hola? Besos, chao. Lo cual ellos llamaban la Nueva República. En esa Nueva República lo que se instauraba era un régimen controlado, supervisado, y para eso necesitaban la ley de radiodifusión y por eso la dictan. Ahora, cuando vos entendés la plaza del 2001, entendés por qué es una ley que permite censura. Porque era lógico, vos para implementar un plan económico y político como el que... Les estaba diciendo que la historia, cuando uno analiza la documentación que había elaborado la Junta Militar, entiende por qué era necesaria una ley de radiodifusión. Y lo validás. En el 2001, cuando el país se caía a pedazos, se intentó usar la ley, esta misma norma que no se quiso aplicar para el Malevo Ferreira, tratando de censurar las imágenes de la plaza del 19 y 20 de diciembre, diciendo que esto afectaba la seguridad nacional, cosa que estaba en la ley de radiodifusión. Es decir, era necesario que para llevar adelante la instauración del neoliberalismo, primero había que acallar, matar, perseguir, torturar y muchas veces desaparecer a quienes iban a presentar la resistencia, pero además había que tener un mecanismo legal, porque en la nueva república ya no se iba a poder instaurar la violencia, con el desenfado con que lo hicieron en los primeros años de dictadura, que permitiera al Estado tener un método de censura. El punto es que para conseguir esto, y ahí es tal vez la perversa inteligencia, decidieron que no tenía que ser una cuestión militar, sino una cuestión civil.
Y es donde se van a pactar uno de los acuerdos que va a tener una trascendencia institucional en nuestro país real, que es la vinculación entre sectores civiles vinculados a los medios con los distintos gobiernos, pero por sobre todas las cosas con la dictadura. Cuando ustedes se preguntan por qué la gente asume con tanta facilidad la teoría de los dos demonios, desconoce que hubo todo un trabajo mediático que incluso muchas veces sigue hoy, tratando de legitimar eso. Déjenme que les cuente algunos detalles. Yo los invito a que vean cómo se cubren los crímenes de lesa humanidad y les pido que comparen la cobertura que tienen los juicios de lesa humanidad con la cobertura que tienen los juicios de un violador, de un asesino, de alguno de estos temas. Comparen. No es deliberado, no es que uno tenga una mirada paranoica, pero hay, si se quiere, una suerte de pertenencia de clase o de historia común que hacen que tengan una mirada. Yo hace poco veía un caso muy conmovedor, que es el caso donde juzgaban a una mamá, que es una señora que se había apropiado, la esposa de Vilota. En ningún lado salió quién era Vilota. Vilota es alguien que está prófugo por, que era ni más ni menos, el que manejaba una de las partes más espantosas de la dictadura. Era el que se encargaba de hacer dinero a los activos de los secuestrados por la Marina. Uno de los hombres más importantes que tuvo el costado más oscuro, que son los delitos económicos que cometió. Y no es porque el dinero sea más importante de la vida, sino que usaban el terror y la muerte, además para obtener ganancia. O sea, ganás con sangre. Y esto no es menor. Bueno, en ninguno, es muy extraño. Macer estuvo directamente vinculado al otorgamiento de papel prensa. O si ustedes ven la cobertura, y esta es una historia muy triste, porque la mujer básicamente no tenía muy claro cuál era el origen del chico, sin perjuicio de que me parece que finalmente terminó teniendo, pero el chico estaba desesperado y fue y pidió a todos los jueces que tuvieran piedad, y la mujer había cometido un delito y recibió una condena. Pero lo curioso de esto es que ninguno de los grandes medios de comunicación escritos apareció quién era y qué rol había cumplido este señor, el papá, el apropiador en realidad del chico. Bueno, ¿a qué voy con esto o por qué me parece importante señalar esto? El 2001 implicó el fin de un ciclo político, económico, social, y también implicó un repartir y dar de nuevo. Este repartir y dar de nuevo implicó la rediscusión de derechos y también implicó por primera vez la posibilidad de discutir algunas discusiones que parecían cerradas o en el mejor de los casos confinadas a los ámbitos académicos. Eso fue la ley de radiodifusión. Por eso en forma previa a la ley se van a dar algunos procesos como la formación de la coalición por una radiodifusión democrática, de la cual va a formar parte la gente más insólita, es decir, se va a sentar la iglesia con los sindicatos, con las radios comunitarias, y van a elaborar 21 puntos para una radiodifusión democrática, es decir, 21 aspectos que una nueva ley debería tener para hacer honor a la democracia y a los derechos humanos. Esto va a ser declarado de interés, y yo siempre digo, la única persona que se negó a declarar de interés en diputados los 21 puntos por una radiodifusión democrática, ¿saben quién fue? Una diputada que por ese entonces presidía la Comisión de Libertad de Expresión, Silvina Giudice, que dijo que no le había llegado el proyecto con la suficiente anticipación. Bueno, esas cosas que tiene la historia. Pero lo que no es menor, y esto sí me parece importante señalarlo, es que estos 21 puntos, ¿por qué los señalo? Porque cuando se toma la decisión de cambiar la ley de radiodifusión, el punto de partida no va a ser ni ver una ley extranjera, ni buscar las necesidades del gobierno, sino tomar los 21 puntos que habían sido elaborados por la sociedad civil. En base a esos 21 puntos se va a elaborar una ley, que va a ser un anteproyecto, donde se van a tratar de tomar las cosas consideradas
más cercanas a las mejores prácticas en materia de libertad de expresión. Sí, que había dicho los organismos internacionales de derechos humanos, los ejemplos exitosos en otros países, los límites, pero sobre todo también la voz y la representación de quienes reclamaban por esa voz en la Argentina. Por eso el proceso de la ley va a ser tan inédito. Elaborado un anteproyecto sometido a un debate público que va a durar cerca de 6 meses, en la cual la ley va a recorrer, el anteproyecto de ley, va a recorrer todo el país en foros, seminarios, se van a recibir aportes, se van a sistematizar, se van a modificar. Entonces, cuando vos hablás de radios de frontera, podés encontrarte una nota de la ley donde quien hizo la propuesta es una agrupación que está en Formosa, que se llama Comandante Andresito, o en Corrientes, que se llama, como no me acuerdo dónde está efectivamente. Es decir, donde la parte de pueblos originarios vas a encontrar los aportes de los propios miembros de los pueblos originarios. Las emisoras universitarias van a opinar, y por eso es una ley que tiene una enorme ventaja. Es la voz de quienes son afectados por esa ley. Afectados en el sentido de que su actividad va a ser regulada. Los únicos que no aparecieron fueron los monopolios, que parecen no muy acostumbrados a debatir con otros. Entonces, bueno, la regulación antimonopólica quedó la que quedó. Esto es una chicana en realidad. Pero hay algunas cosas. Era tan fuerte que en la misma época en que se discutía la ley, un poco después se supo en Wikileaks, ¿se acuerdan cuando la filtración? Salen, por ejemplo, reuniones que hacía la embajada, en la cual convoca a los gerentes y a los CEO de los medios de la Argentina y les pregunta sobre la ley, qué pasa, y uno de ellos le dice, que olvídate, no va a salir, está ahí Mariotto en Tierra del Fuego discutiendo la ley. Ahora, esa discusión colectiva que luego va a ser plasmada en nuevas normas, que va a dar lugar a esta ley, lo que le da es un enorme contenido político y una enorme fortaleza. Porque una cosa es decir, esta es la ley del oficialismo, y otra cosa muy distinta, es decir, acá están las radios comunitarias, acá está la iglesia, acá están las universidades, acá están los pueblos originarios, acá están los radiodifusores que durante años no han logrado acceder a licencias de manera ordenada, que el Estado no les ha dado concurso. Esa fortaleza, es ese volumen político, lo que van a tener los diputados que estaban muertos de preocupación para votar esa ley. La diferencia entre la ley que se llegó en el 2001, porque ustedes saben que en la Alianza casi al final trata de cambiar la ley. Pasa una anécdota que es divertida y hay que contarla. El proyecto original, el anteproyecto original de la ley de la Alianza, tenía una serie de artículos con algún contenido antimonopólico. Los artículos desaparecieron entre las cuadras que dividen la Casa Rosada del Congreso. Por eso el día que, en serio, se cayeron. Era una ley que iba con 120 artículos y llegó al Congreso con 116. Se perdieron. Por eso el día que se envió, que se hizo el acto, en el cual el Ejecutivo eleva al Congreso, todos caminamos de Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo, la plaza de los dos congresos, acompañando la ley, por sobre todas las cosas, por si se caía algún artículo, ir y llevarlo, mírense los que se les quedó en el camino. Porque las presiones eran estas, o sea, presionaban a la gente, digo, y había ejemplos muy, muy dramáticos de gente que llegaba a su provincia y el medio local le hacía campañas. Y nosotros veníamos de vivirlo, ¿no? Muy distinto al sistema de hostigamiento que sufrió gran parte de la política cuando se intentó dar una de las discusiones más importantes en materia de redistribución del ingreso, que fue la distribución de la renta del ingreso rural, sobre todo los grandes productores de cereales. Le voy a hacer las retenciones y las 125, para no hablar raro. Pero lo que sí es importante es que esta ley, que muchos de los sectores del permanente habían apostado que ni siquiera llegara a tratarse, porque era lo que les había funcionado de siempre. Alfonsín trata de cambiarlo, todos los gobiernos tratan de cambiarlo, pero a ellos les había funcionado que no saliera. Cuando fracasa y es ley, viene la segunda gran apuesta. Bueno, ok, no se va a aplicar. Y es donde empieza el show de las cautelares. Que déjenme decirles algo, cuando uno escuchaba la discusión parlamentaria,
parecía que iban a venir toneladas y toneladas de cautelares como maná caído del cielo. La verdad es que las cautelares no fueron tantas porque, entre otras cosas, no eran tanto los afectados que no querían la ley. Sí, que había un par de cautelares por cada uno de los grupos con posición dominante. Se dan cuenta que si hay grupos con posición dominante, por antonomasia no van a ser tantos. Y después algunas cosas curiosas. Por ejemplo, una cautelar, yo siempre lo cuento, que nosotros le llamábamos la cautelar cliché. Hubo un grupo de medios que se dedicó a presentar en distintos fueros, buscando algún juez amigo, la misma cautelar, con una característica. En algunos casos fueron tan desprolijos que citaban en Formosa el Código Procesal de Córdoba, porque era la misma presentada en cada uno de los fueros federales buscando una cautelar. Lo que nosotros hicimos fue ir a cada uno de los jueces, en particular a los jueces que podíamos sospechar tenían alguna intención de hacer lugar, y explicar, mostrarle la idéntica cautelar presentada en distintos lugares del país. Le digo, ¿realmente va a formar parte de esto? Y después tuvimos algunos jueces, y acá hay un detalle que no es menor y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? La mayoría de los jueces que dictaron medidas cautelares en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de alguna manera u otra, estaban vinculados a crímenes de lesa humanidad o a investigaciones sobre esos crímenes. Estaban vinculados a sectores del poder económico. Por ejemplo, hubo una genial en Salta, una asociación de usuarios y consumidores en Salta, presenta una cautelar porque dice que la ley afecta el derecho de los usuarios y consumidores. Era la época que la señora lloraba porque volver iba a desaparecer. Entonces, muy conmovido por la señora que lloraba, Durán Cornejo, que hoy es diputado o candidato a diputado por el romerismo, presenta una medida cautelar. ¿Quién es la persona que trata de adherir a esa medida cautelar? Berman, el rabino, íntimo amigo de Romero, se presenta para adherir a la cautelar en Salta. Y nosotros decíamos, a ver, yo recuerdo haberme encontrado algunos que decían, háganlo, porque la verdad que nos hace mucho más fácil el trabajo, porque cuando llevan esta discusión al límite del absurdo, es mucho más sencillo demostrar la racionalidad de la ley. Pero además, y esto, la apuesta era una apuesta política. Una característica que tenía la ley es que sale su sanción es luego de una derrota electoral de medio término en las legislativas del 2009. Y la apuesta de los grandes medios, más que jurídica, era de lobby y era también de política. Es decir, que querían ganar tiempo hasta las próximas elecciones porque han visto que dicen que es el fin de ciclo. Y yo acá, discúlpenme, además de las comunicaciones, soy abogado, yo soy una militante política de un proyecto político. Y es un proyecto político en el cual ya le tengo cariño al fin de ciclo, porque es un viejo amigo. Siempre viene y nunca se va. Entonces yo todos los fines de año me abrazo al fin de ciclo y digo, che, qué bueno que nos seguimos viendo. Porque la apuesta de ellos era que cambiara el gobierno. La apuesta de los grandes medios era conseguir presionar a otro gobierno y aparte apostaban a gobiernos que fueran particularmente influenciables a este tipo de normas, a este tipo de presiones. Digo, no es que pensaban cambiar el gobierno por un gobierno que fuera, no sé, permítanme la humorada y lo digo respetuosamente, que no estaban pensando en cambiarlo por un gobierno trosco que iba a socializar los medios de comunicación. Más bien les gustaba un modelito tipo Macri, respetuosamente a quien lo va a votar. Tanto es así que cuando no logran cambiar, cuando no logran instaurar esto, consiguen que dos personajes dicten una de las cosas más insólitas que yo he visto en la vida. Y es que De la Sota en Córdoba y Macri en Buenos Aires dictan una ley de servicios de comunicación visual. Y déjenme que les cuente algo que no es menor. Durante mucho tiempo, un espacio de militancia de quienes querían la reforma de la ley de medios, de la ley de radiodifusión de democracia, era dictar en las legislaturas locales leyes para forzar que la Corte, que por supuesto la Corte de los 90 no lo iba a hacer, ordenara modificar la vieja por ser inconstitucional. Uno de los que hizo esta movida fue Parrilli, en su momento cuando era legislador en Río Negro. Ahora, hay cerca de
20 años de jurisprudencia de que esas leyes no corresponden. Y sin embargo, van dos señores, dos gobernadores que presionados sacan estas leyes, unas leyes que eran un disparate. La de Buenos Aires era deliciosa, porque más además quien la hizo evidentemente no tenía mucho ingenio, entonces tomó el instrumento de derecho humano y hizo un copy and paste. O sea, encontrabas en una ley citados artículos de un tratado internacional que ya por la propia Constitución es ley en nuestro país. Me explico, habían citado el artículo, la primera parte del artículo 13 de San José, Costa Rica, y venía a decirle, a ver, más allá del disparate jurídico, le digo, hijo de puta, páguenle a alguien para que escriba. Porque, perdón la guarangada, pero era un copy and paste infame. O sea, si a cualquiera de nosotros nos presenta un trabajo así un alumno, vos decís, pibe, ponete una verdulería. Es decir, realmente, pero una cosa insólita. Pero de todos modos, yo creo que esa es la parte de la pelea de los lobbies y todo eso. Y hubo otra parte que fue la discusión pública de la ley, donde, por ejemplo, yo creo que algunas batallas perdió el gobierno. Todos le decimos ley de medios. Yo asumo que ley de servicio de comunicación audiovisual es medio laberíntico. Quiero decirles que hace un rato se asomaba y saludaba a una de las personas cruciales acá, que fue Damián Loretti en este proceso. Y todos esos nombres raros se los imputamos a él. Pero es el que sabe en serio. Por otro lado, esa pelea la perdimos. Una pelea que estuvimos muy cerca de perder fue la política. Esto significaba menos medios. ¿Se acuerdan la señora que lloraba por volver? ¿Se acuerdan cuando Bonelli con Alfano se abrazaban y cantaban los dinosaurios? Decían que iban a desaparecer. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Vila, diciendo que esto era lo peor que había pasado en el país desde la dictadura militar? Y esto en Twitter iría seguido de un signo de interrogación entre paréntesis. Bueno, esto pasaba, y pasaba porque había una apuesta a desconstruir esta ley en términos mediáticos. Entonces la ley de medioscala, la ley de control de medios, la ley de censura, y después las cosas absurdas que dicen, no regula pauta oficial. Y no, la verdad es difícil que regule pauta oficial si no regula todos los medios. Y después voy a dejar para pauta oficial el espacio de las preguntas, pero lo que les quiero decir con esto es que había un proceso de deslegitimación de la ley, que trataba no tanto de explicar las razones por las cuales se oponían a la ley, sino de deslegitimarla para que le fuera fácil a la política modificarla. Yo nunca me voy a olvidar una escena surrealista que yo vi una vez en TN, donde habían invitado a discutir sobre la ley a, ¿cómo se llama este radical cordobés que le dicen el milico? Aguad. Y estaba con gente que ha tenido muchas veces una postura de apoyo y muchas veces una postura crítica, como Martín Becerra, y eran tantas las barbaridades que Aguad estaba diciendo sobre la ley, que Martín Becerra en un momento salió, dice, pero pará, ¿cómo vas a decir? Decía, lo primero que hay que hacer es, llego a presidente y derogo la ley, porque decía, no, mirá, yo una ley de la democracia, construida, y la verdad es que es cierto, la apuesta era que para cualquier gobierno fuera fácil, es como, era inevitable el ajuste del 13% cuando ustedes hacen la lectura de las políticas de la alianza, o ni hablar de la crisis causó 2 nuevos muertos. En sí, son esos discursos legitimadores que tienen los medios que ustedes trataban de afectar la ley. Pero no tuvieron mucho efecto porque le salieron mal algunas cosas. La primera cosa que le salió mal es que uno de los requisitos del poder que se ejerce tras las sombras es que nadie te vea los mecanismos. Sí, la única manera de la ilusión del titiritero es que no se vea que el señor que está detrás manejando los títeres. La ley de servicio de comunicación audiovisual fue enorme la visibilización de los mecanismos del poder real en la Argentina. Ese mecanismo para el cual no ha llegado la democracia, no han llegado las normas, y que vincula tanto a políticos, empresarios como jueces. Es donde vimos a jueces que se van de viaje pagados por las empresas sobre las cuales tienen que resolver. Esto no es que empezó a pasar esa vez, esto eran todos castos y puros y de pronto esta ley vino por... No, estos mecanismos, estas relaciones endogámicas y espurias de los factores de poder existían. La discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual forma parte de la batalla cultural que expuso y desnudó los mecanismos del poder.
Y cuando los mecanismos del poder se desnudan, se vuelven mucho menos poderosos, como la mayoría de nosotros cuando estamos desnudos. Porque no tienen nada que los cubra, que los defienda, que los invisibiliza. El segundo punto, que yo creo que fue importante, fue la audiencia. ¿Por qué la audiencia fue importante? Porque durante 4 años el Estado trataba de explicar lo que era libertad de expresión, lo que era democratización de los contenidos, lo que eran monopolios, y tenía que discutirlo contra un eslogan, que era TN puede desaparecer. Es muy difícil discutir contra eslogan, porque el eslogan es como decía algo que yo jamás, ¿cómo se llama? Por Dios, se murió. Laclau. Mirando el peronismo de los 90, dijo que el peronismo era un significante vacío de contenido, lo cual hizo que yo automáticamente quiera mucho más a su mujer que a él, a quien jamás le perdoné la frase. Pero, ¿cómo llegué acá? El eslogan es también un significante vacío de contenido, porque cada uno le pone la subjetividad que puede poner. Es algo que te moviliza emocionalmente y vos le pones el contenido. Bueno, la señora, el TN va a desaparecer y todo esto, tenía mucho que ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la audiencia, es el momento donde se acaban los spots publicitarios. Sí, estoy... Bien. Bien. El punto es que fue un momento de debate. ¿Quieren que corte 2 minutos? No tengo problema, ¿eh? Bueno, el punto es que al momento de discutir argumentos en la corte, cuando vos hablás de derecho, tenés un mal argumento. Si tu mejor argumento para defender derechos es el balance de un contador. Pero eso también tiene que ver con la poca práctica de defensa judicial que tienen los grupos. Los grupos no litigan, no explican razones, y no lo hacen por 2 motivos. Primero, porque siempre tienen gente muy bien dispuesta a prestarle su voz. Digo, ¿cuántos de nosotros conocemos a los dueños, a los gerentes de los grandes grupos? Si siempre hay diputados, legisladores, gente de dudosa vinculación política dispuestos a dar su voz. ¿Ustedes se dan cuenta que las cautelares las presentan Bullrich, Giudice y Alonso? O sea, ese tipo de personajes que necesitan de estos medios son los que hablan. Entonces, los grandes grupos, paradójicamente, no saben hablar por sí mismos. No saben defender porque están acostumbrados a ir como va el grandote de la cuadra. Cuando el abogado de un gran grupo va a tribunales, no va Juan Pérez, va Juan Pérez de tal medio. Entonces el juez le invita a tomar un café, dice, no, su señoría, venga, ve el expediente. Muchas veces cuando va el Estado, el expediente no está, siempre está letra, y en el medio te dicen esto que es una barbaridad. Pero esto tiene que ver que el poder desnudado también demuestra las propias debilidades del poder. Y esto pasó en la audiencia. Y en la audiencia un poco funcionó como plantea la ley de servicio de comunicación, que debe funcionar la libertad de expresión en la materia. Si hubiese sido por los grandes medios, hubiesen tomado pedazos de la audiencia y hubiesen editado. ¿Qué es lo que pasó? El Estado, representado en uno de sus poderes, porque la Corte Suprema es uno de los poderes del Estado, decidió que se pasara en vivo. Garantizó los medios técnicos para que se pasara todo, en streaming, digamos. Esto recortó la posibilidad de edición. Entonces el que quería ver la audiencia entera, la pudo ver entera. El que quería ver extractos, podía ver extractos. Esto en pequeña escala, pero también en escala muy grande, es lo que busca la ley. Vos querés elegir qué perspectiva, entonces elegí el canal que te dé. Pero también querés elegir una perspectiva propia y podés buscar, por ejemplo, el contenido sin editar. Esto creo que tuvo más que ver con la posibilidad de demostrar que el Estado tenía argumentos, que quienes se oponían a la ley no los tenían, y que además uno podía elegir, se veía el editado o lo veía en directo. Creo que fue la parte más importante de la audiencia, porque la discusión jurídica igual se hubiese ganado en los papeles. El problema es que cuando ganás en los papeles, y yo siempre lo digo respecto a algunos de los colegas que estaban por
por la contraparte en el caso de Clarín. Y es que es fácil decir que Clarín no es un monopolio en un escrito en el que leemos a lo mejor 50 personas en todo el país. Ahora, hay que pararse frente a todas las cámaras de televisión a decir que Clarín no es un monopolio. Y entonces eso que podían escribir, no lo podían decir. Porque muchos de los que estaban ahí, yo creo que estaban equivocados, pero no necesariamente son malas personas o no gente que vaya a poder mentir descaradamente, sobre todo ante todas las cámaras del país. Es más, yo me acuerdo ese primer día, decía, miren, ninguna asociación de radiodifusora argentina está como Amicus Curiae del Grupo Clarín. Son todas internacionales. Y esto es porque ni las radios de la Argentina, ni la televisión abierta de la Argentina, ni los cables de la Argentina, se podían parar frente a todas las cámaras del país y frente a sus propios afiliados a decir que el Grupo Clarín no era un grupo monopólico y que no había llevado adelante prácticas predatorias, porque todos ellos las habían sufrido. Eso empezó a demostrar que en algún punto el poder, además de desnudo, se estaba quedando solo, encerrado. Y nuevamente, el poder cuando está desnudo es menos poderoso y cuando empieza a quedarse solo y encerrado también es que está perdiéndose. Y luego he saltado acá algunos detalles que seguramente a lo largo de la maestría lo van a ver, pero que me parece importante, que es explicar el criterio de deslegitimación de la ley. Yo muchas veces suelo empezar este tipo de charlas diciendo que allá lejos y hace tiempo un alemán que escribió algo donde trataba de mirar la sociedad. Decía que la sociedad está repartida entre personas que son los dueños de los medios de producción, es decir, sea la riqueza, sea la maquinaria, sea la fuerza, sea la tierra. Y hay señorcitos bastante más débiles que lo único que pueden aportar a ese sistema de distribución de propiedad es la fuerza de producción, le hace el propio trabajo. Pero para que los señorcitos que son dueños solo de la fuerza de producción, está bien, seremos más débiles porque no tenemos la tierra, pero somos muchos más. Habría que preguntarse por qué alguien puede tener 1000 hectáreas y yo ninguna. Como dice la estadística, es el arte que si hay 5 helados, dicen que cada uno de los 5 personas se comió uno y no que yo me asalté el segundo en la noche. Bueno, ese sistema que legitima una forma de distribución de la riqueza y de los recursos en una sociedad, no se legitima, la podés legitimar por la fuerza, pero en términos de economía estadual termina siendo muy caro e insostenible. Entonces se legitima a través de lo que Marx llamó, que era este alemán, una superestructura ideológica. La superestructura ideológica es el sistema de normas que no solo legales, sino también morales, éticas, religiosas y sociales, que dicen que un sistema determinado de distribución de la riqueza está bien. O dicho de otra manera, está muy bien que un señor sea muy millonario y está muy bien que para que ese señor sea muy millonario haya un montón de empleados en negro. Y para darles un ejemplo claro, está muy bien desde un sistema determinado que acaba de validar la Corte que todo el mundo que trabaja tiene derecho a que su empleador haga aportes patronales, salvo los medios de comunicación, que los aportes patronales es casi una concesión que hacen a sus empleados, y como se ven obligados por leyes salvajes que obligan a medidas protectorias de corte social, no tienen que pagar impuestos por eso, o necesitan un régimen especial. Imagínense si todos los que no pensemos todos los que trabajan en el sector privado, imagínense el señor que tiene un restaurante, imagínense el señor que tiene una pequeña fábrica, se dijera, bueno, yo creo que las cargas sociales las tengo que descontar de impuestos. Bueno, los medios de comunicación han reclamado este privilegio. El problema no es a veces lo que reclaman, el problema es que se los conceden. O sea, alguien considera lógico, en pocas palabras, y yo decía, así como protestan por el conectar igualdad, que dice que es con la plata de los jubilados, a mí me dan ganas de decirle a cada uno de los que trabajan en los medios de comunicación, mirá que yo te pago los impuestos, yo te estoy pagando parte del sueldo. Porque como tu patrón no tiene que aportar, pero vos te vas a jubilar, esa jubilación te la estoy pagando yo.
Así como ellos se escandalizan que pagan hasta los sueldos de los jubilados con la plata de los jubilados, una cosa espantosa. Nunca visten, esa plata era para comprar acciones de Clarín que perdían su valor a los 3 meses. Pero volviendo a esto, déjenme decirle algunas cosas importantes a futuro. La ley de servicio de comunicación audiovisual, yo empecé diciendo, no cura el cáncer. Tampoco es el final, es el principio de una lucha. Y es el principio de un proceso de democratización. La democratización no solo es puertas afuera, o no solo es cabezas afuera. También implica la democratización y la tolerancia puertas adentro y cabeza adentro. Porque la pluralidad de contenidos va a implicar que muchas veces nos vamos a encontrar con contenidos que nos van a molestar, que no nos van a gustar, que van a tocar nuestros prejuicios, que nos van a escandalizar. Pero así como hemos peleado por el derecho a nuestra voz, no podemos omitir darle espacio a esas voces que nos resultan irritativas. La segunda cosa que tiene que decir es que hoy la discusión del servicio de comunicación audiovisual se da en el marco de una discusión mucho más grande que tiene que ver con la convergencia de tecnologías. Hoy no solo son los medios de comunicación tal y como los conocimos, hoy es la información, y la información hoy tiene carreteras y formatos múltiples. Estas modificaciones tecnológicas nos obligan a mirar de una manera nueva cómo se va a distribuir la propiedad de lo que son llamados los recursos esenciales para el tránsito de la información. Para darles un ejemplo claro, las redes en las que circula Internet es un claro ejemplo. Si nosotros no aplicamos reglas monopólicas o antimonopólicas de similar corte a los dueños de las redes, sean de telecomunicaciones o sean de radiodifusión, lo que estaríamos es yendo de un monopolio al otro, de una posición dominante a la otra. Pero más aún, y más grave aún, a mí me parece que tenemos que entender que en el mundo de la información tiene que estar dada, o la competencia por brindarte la información, por los servicios que recibí y la calidad de la información que recibís y las facultades de acceso. Nosotros tenemos un país donde la competencia está dada por la nuda propiedad del recurso esencial llamado red. Y esta nuda propiedad nunca es tan nuda, debo ser justa, sino que se asocia a que instalar redes es muy caro. En materia económica es lo que se llama un costo hundido, es decir, la tasa de recupero de una inversión es tan alta que cuesta realmente generar competencia. Ahora, si nosotros miramos nuestro mercado actual, ¿qué es lo que vamos a ver? Comparen las tarifas de Internet que les ofrecen los distintos proveedores. Comparen las velocidades que les ofrecen los distintos proveedores. Como son pocos y la competencia está dada porque son dueños, no hay competencia, lo que pasa es que están cartelizados. Por eso no hay manera, dar más o menos lo mismo si tenés alguno de los grandes proveedores. Lo que te van a ofrecer, alguno te podrás hacer el descuento 6 meses, el otro 8, pero no vas a encontrar una mejora sustancial, no vas a encontrar tipos sacándose los ojos por darte más y mejores servicios a menor precio para que vos los contrates. Porque así funcionan las posiciones dominantes. Las posiciones dominantes les resulta mucho más fácil acordar entre ellos y cartelizarte la oferta, que es dar la discusión por los servicios. En la nueva ley de convergencia tenemos que volver a pensar estos planteos, pero además también tenemos que pensarlo desde una perspectiva que no es menor. Y es que, así como está cambiando la información y las carreteras por las que circula esta información, también están cambiando los hábitos de consumo. Cuando yo era chica, el país se paraba, o por lo menos mi provincia, que para mí era el país, para ver los capítulos de La extraña dama, una novela de lo más particular. Hoy, lo que hago es apagar el teléfono y sentarme a ver toda la temporada de Game of Thrones este fin de semana. Eso es un hábito de consumo que empieza a incidir en cómo yo accedo a la información y que también nos empieza a preguntar sobre los otros temas que están dando vuelta. Uno de ellos, que no es menor, es la propiedad intelectual. Cuando hablamos de acceso a la información tenemos que entender que muchos de los bienes para los cuales estamos acostumbrados a pagar, como ir al cine, ir al teatro, también son bienes culturales. Y los bienes culturales son derecho a acceder a esos bienes culturales. Y ¿saben qué? La propiedad intelectual no existió siempre. La propiedad intelectual es un hecho que es de los últimos 150 años. Antes no existía, no es la manzana de Newton y la ley de gravedad. Ahora, cuando vos les proponés a los distintos actores del sector, pensemos nuevos modelos de acceso que no condicionen el acceso a los bienes culturales por pautas económicas,
te contestan como si la ley de propiedad intelectual fuera casi tan sagrada como la ley de gravedad y tan inmodificable. Pensemos, porque uno dice, bueno, esto acceso a bienes culturales, ¿qué pasa si no ves una película? Pasa que vos desde los medios de comunicación construís identidad. Desde los medios de comunicación construís identidad en un mundo cada vez más grande y al mismo tiempo cada vez más chico. Desde los medios de comunicación permitís las identidades locales, permitís el rescate de los idiomas, de los hábitos, pero además, desde los medios de comunicación, y esto hay que tener en cuenta, generás la agenda pública. Y la agenda pública te puede condicionar cosas tan ridículas o tan poco importantes en lo político, como que si yo mañana empiezo una campaña diciendo que la costa argentina ha subido 15 veces su precio, lo más probable es que nos encontremos todos en el sur. Bueno, imagínense cuando la presión para la discusión pública no te la da el lugar de vacaciones, sino, por ejemplo, quienes van a ser tus representantes los próximos años. Y ahí es donde empieza a formarse una opinión pública que intentan condicionar. Y esta opinión pública, la única manera de que no sea cercenada, condicionada, moldeada, es con la pluralidad. Y la pluralidad solo se garantiza cuando hay múltiples y plurales fuentes de acceso a esa información. Estas fuentes de acceso incluyen las nuevas tecnologías. Y es importante que entendamos que la Ley de Servicios de Comunicación fue un punto de partida, que nos plantea desafíos, pero que no nos tiene que omitir, no nos tiene que hacer ciegos a los nuevos desafíos, a los nuevos hábitos de consumo y a los nuevos problemas de garantizar más y mejores derechos. Miren, a los argentinos les parecía normal pagar por el fútbol. No hablo de Bursaco y lo que pagaba Bursaco, hablo de lo que pagábamos la gente que pagaba para ver fútbol en su televisión. Nos parecía normal, y un día vino fútbol para todo, y hoy la gente te putea porque la Copa América o la Copa Libertadores no la tenés directo. Bueno, pero parecía lógico, hace 10 años parecía lógico pagar por el fútbol. Bueno, empecemos a buscar maneras de acceso, porque una de las cosas que tiene la libertad de expresión y que tiene la información, es que conforma parte de tu acervo cultural. Cuando vos no podés acceder, ya termino para que hagamos el break, cuando vos no podés acceder, te quedás afuera de la sociedad. Y te quedas afuera de la sociedad desde el punto de vista, por ejemplo, que no puedes sacar el turno para el DNI, porque se saca por internet si no accedes a internet. Y también se queda afuera porque nunca vas a entender que es un abrazo de gol, si no pudiste ver el gol de Maradona. Imagínense que ustedes no hubiesen podido ver el gol de Maradona. Ustedes dirán, es un evento deportivo. Ahora, es parte de nuestro patrimonio cultural. Yo siempre digo, agarren la canción de la Versuit de la Argentina del Padre, imagínense si no hubiesen podido ver la mitad de esas cosas por televisión o escucharla por radio. No entenderían lo que es la argentinidad como identidad cultural. O sea, si vos no podés ver a un radical y un peronista y un Boca River, nunca vas a entender, porque yo te puedo hablar de dominación y de soberanía y de independencia. Ahora, es mucho más fácil de explicar cuando tenés la representación, porque la cultura es eso, la representación en distintos aspectos del alma y del espíritu de los pueblos. Bueno, esos bienes culturales que construyen cultura, la fortalecen, la rescatan y también la permiten evolucionar, son bienes culturales que van por plataformas. Entonces la pelea y la discusión y las batallas que nos quedan no solo es implementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino más garantizar que las nuevas tecnologías queden en manos de la democratización y el mejor acceso, y no en manos de un mercado que nunca es tan invisible como dicen, y que nunca es tan anónimo como dicen. Pero además hay que entender que esta pelea por la pluralidad no solo nos pone la posibilidad y el derecho a acceder a la fuente, sino además la responsabilidad de crearnos como ciudadanos con criterio propio y con criterio crítico, valga la redundancia, pero que además tenga un punto importante, y es que seamos capaces no solo de generar contenidos, sino de poner en crisis los contenidos y poner en crisis aquellos contenidos con los que nosotros mismos estamos de acuerdo desde nuestros prejuicios. Dicho de otra manera, vos podés militar para que no haya ni una menos,
Pero si te olvidas que los crímenes de género son crímenes de violencia legitimada por prejuicio, de nada te sirve ni una menos si sigue habiendo Luciano Arruga, si bien sigue habiendo racia contra inmigrantes ilegales en las villas. Lo que hay que pelear, y eso es una función importante, es que el prejuicio que es reproducido por los medios de comunicación no siga legitimando condiciones de violencia social. Una de las formas de violencia social es excluir a alguien del acceso al debate público. Una de las formas de violencia social es legitimar la violencia contra grupos minoritarios. Y una de las formas de violencia social es aceptar el condicionante para formar parte de la sociedad como emisor de productos culturales y como receptor de esos productos culturales conforme la cantidad de dinero que tenés, el lugar donde vivís o el ancho de banda que te toca si vivís en Buenos Aires o en Capital. Y eso es muy importante. La pelea por las nuevas tecnologías es la pelea por la pacificación. Cuando vos podés ver el conflicto, cuando vos podés discutir el conflicto, difícilmente termines agarrándote a piñas con alguien que forma parte de ese conflicto. La única manera de recurrir a la violencia es la incomprensión. A vos te puede caer o más o menos simpático la historia que alguien cuenta en televisión, pero si vos entendés su dolor, su historia de vida, de dónde viene y por qué hace lo que hace, probablemente te cueste mucho pedir que a un pibito lo pongan en cana a los 10 años. Por eso también nos obliga a nosotros a revisar nuestros conceptos. Bueno, para hacer todo eso necesitamos información. Para acceder a esa información necesitamos que todas las plataformas estén abiertas a todas las formas de comunicación y a todas las expresiones. Y para hacer eso no solo tenemos que llevar adelante la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino que además tenemos que saber que hay nuevas leyes, nuevos desafíos y nuevas tecnologías que tenemos que apropiarnos. Si no nos la apropiamos nosotros, los ciudadanos, los militantes, los argentinos, se las va a apropiar el mercado. Y cuando se las apropia el mercado, los derechos dejan de ser derechos y vuelven a ser mercancías, galletitas, latas de sardinas, y no eso que nos permite todos los días dar la pelea por tener un país y un mundo un poquito más humano. Vos podés ser una pantalla de televisión o podés ser una persona. La diferencia es que la pantalla de televisión es una verdad única y revelada. La persona, con sus claros, sus oscuros, sus contradicciones, es el efector de la historia, el que puede cambiar la historia. Y ahí es donde van los medios de comunicación y los bienes culturales. Y no nos tenemos que olvidar, esto no es filosofía. Es real, si vos podés hablar, no golpeás. Si podés entender, no golpeás. Pero además, si podés cerrar la historia y construirla, lo que haces terriblemente es dejar de ser una triste víctima de la historia y pasar a ser un actor representativo. Muchas gracias. ¿Están conectados los colegas, los compañeros de las provincias? ¿Están conectados? Vamos a retomar la transmisión con el tema de las preguntas. Les recuerdo tanto a los que están acá en Buenos Aires como a todos los compañeros que están recibiendo en todo el país, que por la cantidad de preguntas recibidas, en muchos casos se superponen, las estamos agrupando, entonces que nadie se siente que su pregunta en la misma manera en que fue formulada no se haga. Estamos agrupando por ejes temáticos y bueno, vamos a trabajar una media hora más en contestar estas preguntas con Graciana, pero fundamentalmente esto, hay preguntas de corte muy amplio y otras preguntas muy específicas. Vamos a ir mechando y agrupándolas como en bloques temáticos. Hay una pregunta que se viene repitiendo en gran parte de las sedes, de una u otra manera, que hace a qué va a pasar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del 10 de diciembre, sea quien sea presidente, un representante del Frente para la Victoria, por un lado, y qué sucedería si asumiera la presidencia la oposición al Frente para la Victoria. Pero hay dudas en cuanto a ambas cosas y Graciana contesta. Bueno, lo primero a los que preguntaron eso es que para Rubia excedido de peso que hace futurología no soy yo.
pero bueno, aparte yo no voy a TN. Pero más allá de esto, yo creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una apropiación, es una construcción colectiva y hay una apropiación colectiva. Me parece que retroceder en algunas cosas sería virtualmente imposible para un gobierno del signo que sea. A mí lo que me preocupa es que venga un gobierno que haga como si la cumplo, como si la aplico y vaya vaya como debilitando las vías de aplicación. Entonces, que pienso en voz alta, no se siga con los concursos para emisoras comunitarias, pensando que nuevamente la información solo puede ser para las entidades con fines de lucro. Ese es el tipo de cosas y me parece que ahí es donde hay que estar activo como militante político. Yo no veo margen, creo que la ley de servicios de comunicación audiovisual es una ley que tiene muchísima legitimación, es como si mañana viniera un gobierno que tratara de anular el matrimonio igualitario. Y además, y los mecanismos buenos que tenés ahí, es que como la ley ha consolidado muchos derechos, siempre tenés el recurso de la pelea incluso judicial por los derechos, con un tema que no es menor. Al estar comprometida la libertad de expresión, no basta con, aunque todos los jueces de la Argentina fueran malos, que no es el caso, siempre vas a tener la Corte Interamericana. Es decir, me parece que es una ley que tiene un nivel de legitimación y además hay un tema que no lo puedes manejar con los medios de la Argentina, y es que la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual Argentina es un modelo en el mundo. Cuando vos salís del país, y a mí me ha pasado muchas veces, es un modelo, o sea, lo toman los países de la región, los países del extranjero, analizan el proceso de formación, tiene un capital simbólico que excede la frontera. Así que no, la verdad es que yo creo que con militancia, inteligencia, aunque viniera un gobierno que no tiene muchas ganas de cumplirla, sería muy difícil no aplicarla. De todos modos soy optimista, me parece que todo parece, sobre todo la desesperación de los sectores opositores, parece anunciar que va a venir un gobierno más bien afín. Esto no quita que hay que estar atento a no caer a las trampas perversas que te plantean los medios de comunicación. Por eso a mí me preocupa cuando la política se vuelve espectáculo, porque la política espectáculo requiere de medios de comunicación que den pantalla ese espectáculo. Entonces, me parece que quienes defendemos la ley tenemos una obligación y es ver la política sustancia, la política real, la política que no se enciende cuando se enciende la cámara ni se apaga cuando la cámara deja de estar. Y en esto sé que tengo que ser breve, pero me parece importante decir, me parece que ver la representación real de los candidatos para ver qué tanta independencia tienen de los medios de comunicación. Si nosotros traemos a un extranjero y lo ponemos a ver ciertos canales de televisión, va a creer que gente como Bullrich, Alonso, tiene una enorme representación política. Digo, Bullrich tiene mucha televisión, pero tiene menos del 1% de los votos. Entonces me parece que hay que buscar candidatos que tengan representación real, que es lo que permitió que el kirchnerismo llevara adelante la ley. Si una ley es real, ahí está la gente participó en los foros, la gente participó en la marcha, la gente le pidió la justicia de la aplicación. Ahora, ¿cómo van a actuar los gobiernos? Es difícil de predecir. Creo que lo que puedes buscar es garantía. Una de las garantías es buscar gobiernos que tengan un asentamiento de su poder, no tanto en lo mediático como sí en lo real, en el trabajo de base. Y también, y esto me parece que es importante, es uno de los temas que creo que hay que preguntarle a todos los candidatos y dejarlos un poco embretados en su propia respuesta. Me parece que en el debate que tienen que dar los candidatos, a mí no me gustan los candidatos que dicen que son solo la continuidad o que son solo el cambio. Me gustan los candidatos que dicen qué van a hacer, porque continuidad y cambio, yo también lo digo sobre los regímenes para adelgazar. O sea, el chocolate puede ser la continuidad por la excepción o el cambio de régimen. Entonces, algo más que adjetivos para definir política. Bien. Otras varias preguntas giran en torno a qué se entiende por la Ley Argentina Digital y cómo si se complementa o se contradice con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso solo aplicaría para una
charla entera. La ley de Argentina Digital es una ley que es demasiado importante para decir que es complementaria, es como una ley espejo y que está destinada a confluir como confluye la tecnología. Digo, la convergencia es eso, que van a confluir en las mismas plataformas distintos tipos de servicios. Yo creo que la ley argentina digital tiene, si se quiere, un menor grado en su elaboración de participación popular, y también eso generó que algunas de sus normas sean menos taxativas. Me parece que lo que hay que buscar es una articulación entre ambas. Yo lo dije cuando se discutió y lo repito acá, mi mayor preocupación es que no terminemos en manos de dueños de redes, sea que sean redes de radiodifusión o típicas de cable o redes de telefonía que también pueden prestar estos servicios. La contradice no, porque en principio las leyes, los sistemas jurídicos no se interpretan de manera aislada. Es decir, si yo tengo una ley general que hable de libertad de expresión y hable, por ejemplo, de un régimen monopólico, de poco me serviría una ley que no dice nada para violentarla. Me parece que lo que hay que es articular cómo se va a aplicar, y yo doy clases de regulación de comunicaciones y tengo a mis alumnos indignados porque les hablo de los concursos, entonces les digo, mira, estoy esperando la reglamentación porque no sé cómo se van a imbricar, no sé cómo se van a complementar, pero se contradice. No, diría que no se contradice, si se quiere. Creo que Argentina Digital ha sido menos explícita en lo que es el régimen antimonopólico, sin perjuicio que ha abierto por vía reglamentaria la posibilidad de armarlo, y me parece que van a buscar un sistema similar. No creo que los mismos que pelearon fuertemente la ley de servicio de comunicación audiovisual después vayan a permitir concesiones a las telefónicas. No porque las telefónicas sean necesariamente malas, sino que tienen un volumen de negocio que haría rápidamente una posición dominante si no se le pone en cortapisa. Y un detalle que me parece importante, son jugadores a gran escala y hay que tener medidas protectorias para los jugadores a pequeña escala. Porque una de las cuestiones básicas de la ley de servicio de comunicación audiovisual es la producción local y la posibilidad de generar esos contenidos que también reconstruyen y mantienen la cultura de lo local. Entonces hay que tener medidas protectorias que no hagan que estos grandes jugadores se coman a los pequeños jugadores locales. Me asusta, a mí lo que más me preocupa de Argentina Digital es el concepto casi de nacionalización. No, bueno, si nacionalizamos la red yo estaría, pero atada al obelisco gritando hurra, pero de nacionalización de los contenidos. Me preocupa que, como son grandes jugadores, tomen la decisión económica de generar los contenidos a nivel nacional y que esto vaya en detrimento de lo local. A mí es la parte que más me preocupa, Argentina Digital. Creo que en el mismo sentido hay toda una serie de preguntas que giran en torno de la producción de contenido, de la inclusión de la producción de contenidos locales, tanto en las televisoras comerciales como en las televisoras sin fines de lucro, y también en relación al tercer sector en cuanto a la sustentabilidad de los medios comunitarios, alternativos, populares, etcétera. Miren, hace poco, menos de un mes, estuve con Pedro Lanteri, que está acá, hablando de esto en otra maestría. Yo creo que hay que tener claro que el tercer sector, a ver, ¿por qué está el tercer sector y tiene una cuota específica del espectro? Porque la antigua ley seguía el modelo de que la información es una mercancía. Entonces solo le llevaban adelante los que quieren ganar dinero. Por eso estaban a priori excluidos el Estado, que era apenas subsidiario, y el sector sin fines de lucro, absolutamente prohibido. Ahora, la aparición del tercer sector, el sector sin fin de lucros, pone una responsabilidad respecto a los contenidos, sí. Ser sin fin de lucro no significa que tus contenidos no tienen que ser de calidad, no tienen que ser competitivos. Lo que tenés que aprovechar es la libertad que tenés de no estar sujeto a determinados condicionantes para producir contenidos que generen interés desde la ausencia. Es decir, a nadie se le ocurrió que podía haber ficción nacional interesante hasta que la hubo. Es decir, en terapia la hemos visto todo, pero a nadie se le ocurría hasta que la hubo. Me parece que un poco la obligación del tercer sector es
generar con los contenidos que tratan de información que no está destinada a vender detergente, con mucho respeto a los dueños de detergentes, de fábricas de detergentes, a hacer contenidos específicos y especializados. También creo que hay algunos contenidos que no van a conseguir si no es con ayuda estatal. Yo siempre pongo ejemplo. No sé cuántas fábricas de detergentes van a auspiciar una discusión sobre el aborto. Tal vez esos contenidos que forman parte de la agenda pública requieran un apoyo específico del Estado. No significa que esos contenidos necesariamente tengan que ir en canales o radios sin fines de lucro, pero me parece que es el contenido que, por lo difícil que puede llegar a significar conseguir financiamiento, tal vez, y por eso me gusta el FOMECA, que incentiva la producción de contenido, como pienso en los contenidos de la radio de los pueblos originarios. Hay un periodista reconocido que se burla de la radio de los Wichis. Si a quién le importa, yo siempre contesto el mismo, los Wichis, básicamente. Y me parece que el tema de la sustentabilidad tiene que ver, la ley tiene, como toda ley regulatoria, tiene en sí mismo una matriz de legalidad. Y el sector sin fin de lucro se había acostumbrado también, al margen de la ilegalidad en la que le había condenado el Estado, a trabajar en la ilegalidad. Entonces no tiene el personal en blanco, no paga RT, y me parece que la sustentabilidad no solo es la sustentabilidad de, hola, soy una emisora comunitaria y quiero tener voz, implica que los tipos que trabajan para vos tengan un seguro, que si tocan un cable lo tengan. Yo sé que yo he tenido discusiones con gente del sector que me decía, esto, por ejemplo, es trabajo voluntario. Mira, yo no estoy de acuerdo, yo creo que todo trabajo requiere una remuneración, porque el trabajo voluntario puede encubrir una situación donde en realidad no es que es trabajo voluntario, es que vos no le pagás el sueldo porque el señor sale a buscar auspicio. Pero no es que lo hace tipo como, a ver, yo en Radio Madrid no cobro mi laburo, pero es mi hora libre, lo tomo, resigné una hora de terapia y hago el programa de radio. Pero lo que sí, esto no implica que mi productora no tiene que cobrar, esto no implica que mi operador no tiene que tener una RT, y me parece que esto es importante. Como los equipos, yo tenía discusiones, me decían, miren, el sector comunitario no tiene que tener equipos homologados. Decía, el problema es que la homologación de equipos no es una carga burocrática. Para que el espectro funcione, tenemos que tener equipos que articulen, que no se interfieran con otros, que no interfieran con otras frecuencias. Como siempre cuento la misma anécdota. Una vez me llama un brigadier de Mendoza y me dice que tiene este problema, que los pilotos cuando están por aterrizar prenden el equipo para contactar con el aeropuerto y escuchan que Dios los ama. Porque, lo cual debe ser bastante aterrador cuando estaba a punto de aterrizar. ¿Qué es lo que pasaba? Unas radios de evangelistas, de que son tercer sector, estaban trabajando con equipos no homologados, que no es que trabajaran en la frecuencia, sino que como no era homologado se producía una cosa que se llama efecto Doppler, que es un eco que iba a la frecuencia de que comunicaba el aeropuerto. Bueno, eso, digo, sos comunitario, eso no implica que tu equipo no tiene que funcionar bien, que tus empleados no tienen que estar trabajando. Y el tema de la sustentabilidad, no puedes llevar a la gente al paraíso de la discusión democrática a las patadas. Tenés que tener la inteligencia para plantear contenidos que también sean atractivos. A mí me preocupa cuando asociás comunitario a pobre, cuando asociás sin fin de lucro, de baja calidad. Me parece que lo importante es dar el debate con esos contenidos, que además tenés que saber generar la capacidad. Los otros días Pedro contaba una experiencia, por ejemplo, lo que hacen radios comunitarias de barrios. A ver, ¿qué es lo que vos no te enterás en las grandes radios? ¿Qué ofertas tiene el súper de tu zona? ¿Dónde hay un acto social en tu barrio, o una milonga, o lo que sea? Bueno, publicitar esas cosas son cosas que hacen a la sustentabilidad. Seguramente va a venir en otra pregunta, pero si no digo, yo no comparto para nada el criterio que tiene el sectores del sector comunitario que lo asocian a la pauta oficial y todo eso. Yo creo que la pauta oficial tiene que ver con la tarea de comunicación del Estado. Un Estado que pretende subsidiar un sector de la comunicación con pauta oficial está haciendo dos cosas. Está subsidiando mal y está dando información pública mal. Entonces me parece que esa es una discusión que hay que darla. La de la calidad, la de la sustentabilidad y también la de las condiciones de funcionamiento en la legalidad.
Lo bueno de trabajar con Graciana es que te ahorra un montón de trabajo porque te contesta parte de las preguntas que venían después, en dos en una. Igual, salteamos la pregunta acerca de comunitarias y organización y burocracia, porque esa la respondiste. Hay varias preguntas en términos de la relación de la pauta oficial, ya no pensada para las radios comunitarias, sino pensada en términos generales y si se debería o no se debería legislar, etcétera, etcétera. A ver, legislar la pauta oficial no sería mala idea. El problema son los criterios con los que se legisla. Yo he visto mucho progresista legislando pauta oficial y diciendo, por ejemplo, que la información, la pauta tiene que ir a los medios de mayor circulación. Yo digo, sí, todo bien, o incluso criterios de igualitarismo absurdo. Yo decía, está muy bien, porque tiene mucha lógica gastar la misma cantidad de pauta oficial en una campaña contra el dengue en el Chaco que en Tierra del Fuego, donde hay un montón de mosquitos. Me parece que la pauta oficial podría hacerse una regulación cuyo objetivo sea mejorar la pauta oficial, no la manera de financiamiento de los medios. La pauta oficial no tiene nada que ver con los financiamientos de los medios, tiene que ver con la obligación del Estado de comunicar políticas públicas, de concientizar a la sociedad sobre temas de agenda pública, de ver, de contar hacia qué derechos tienen acceso los ciudadanos. Es decir, yo siempre digo esto, lo buenísimo de la propaganda de Procrear en Fútbol para Todos es que la gente se enteró que además de ir a la inmobiliaria y preguntar cuánto te dan por tu riñón, hay un sistema del Estado que te puede permitir acceder a una vivienda. Lo mismo con la asignación universal. Y me parece que la pauta oficial, cualquier regulación, tiene más que ver con las necesidades comunicacionales del Estado y al público al que querés llegar. Siempre, si hay un plan de blanqueo del personal doméstico, me parece que vos tenés que apuntar a que esa pauta oficial vaya, por ejemplo, al diario que lee la señora que se va a trabajar a tu casa cuando toma el tren, que puede ser el diario de distribución gratuita, que a lo mejor no es un diario, y también el diario que va a leer el potencial empleador. Y tal vez los mensajes no tengan que ser iguales, en uno tenés que decir cuál es la parte obligatoria y en otro tenés que explicar que tenés derecho a eso. Me parece que el tema del financiamiento de los medios, yo soy una firme defensora de los sistemas, honestamente, de concursos que permiten acceder a subsidios, que no son subsidios en forma permanente, soy una firme defensora de las medidas de diferimiento impositivo. Lo que no te negocio son las cuestiones previsionales, llámenlo una deformación peronista pura, pero lo que son seguridad social, laboral, eso no lo podés diferir. O sea, vos no le podés dar como incentivo a alguien que casi tenga empleados que no cobran jubilación o que no van a tener restricción un sistema de salud. Pero sí me parecen sistemas de diferimiento impositivo. Me parece que hay muchas formas de generar subsidios y ayudas económicas, directas e indirectas. Ahora, la pauta oficial tiene que ver con la comunicación del Estado y necesitamos estados que comuniquen bien. La verdad que vos publiques, repito, una campaña de dengue, en Tierra del Fuego me parece un estado tonto. Hay que regular, mira, hay una cosa que no es menor. Hay organizaciones que han sacado leyes modelo de casi todo y no la hay de pauta oficial. La verdad que los criterios son discutibles y me parece que la pauta oficial, como está asociada a necesidades comunicacionales y políticas de un Estado, es muy difícil generar criterios estrictos. Yo, por ejemplo, leí un proyecto que era genial, que decía, no va a haber publicidad oficial los últimos 60 días previos a la campaña. Decía, ¿y qué hubiese pasado en el 2009 que estábamos con la gripe A? No hubiésemos podido hacer ninguna campaña sobre la gripe A. O sea, esas cosas regulatorias, es como la crítica que hacen a la cadena, yo lo pongo en el mismo lugar. Yo digo, che, ¿por qué están tan asociados que la cadena solo es para dar malas noticias? A ver, es tan trascendente institucionalmente que la Rúa te diga que va a dejar el gobierno como que sepas que vas a tener derecho a la asignación universal por hijo. Y yo decía, no, alguien me decía, no, pero la inauguración de un hospital, digo, mirá, y perdónenme los compañeros que están acá, pero estoy seguro que los compañeros que están en el interior me van a entender. Yo soy del interior del país. Un hospital de alta complejidad en mi provincia hace la diferencia entre la vida y la muerte, porque la ambulancia que te lleva a otra provincia, te morís en el camino.
Entonces, la verdad que te puede no importar. Nuevas tecnologías en lugares que estaban realmente relegados, como pasó los otros días con una intendencia que tiene un puerto que no logra funcionar y que inauguraban un edificio inteligente y un polo industrial. Es trascendente. Es trascendente porque ese es un puerto que no funciona y era una ciudad que se estaba vaciando. Y entonces vos estás generando ese municipio inteligente, además viene con tecnología. ¿Saben qué? Eso también es trascendente institucional. No solo es trascendencia institucional una guerra feroz y boba como la de Malvinas. El problema es que todos creen que la cadena oficial es para cosas malas, serias y aburridas y no entienden que conquistar derechos también es trascendencia institucional. Entonces hacen una lectura. Creo que con la pauta oficial pasa lo mismo. Es como dicen, anuncian cuestiones clientelares. No, son derechos. O sea, no es un plan. No es un plan social la asignación universal por hijo. No es una dádiva del Estado el reajuste jubilatorio. No es demagogia un sistema de vivienda. Son políticas públicas. El problema es que hay políticas públicas que no pasan por la economía. Algo que a muchos de los que cuestionan la cadena y la pauta oficial les cuesta entender. Y seguimos con esta genialidad de que ya contestamos las preguntas ligadas a cadena que venían también todos por el artículo 75. También en distintas formas preguntan sobre, en relación a la adecuación y al cumplimiento efectivo de toda la ley, ya independientemente de los gobiernos que suceden, sino, bueno, cómo es el tema de las cautelares, hasta cuándo funcionan, qué va a pasar con la adecuación. En ese mismo medio de contramano, ¿qué pasa con el vencimiento de las licencias, digamos, una vez que está el 527 se termina, etcétera, etcétera? Pregunta para dividir en varias partes. Primero, sobre la adecuación que se ha llevado adelante. A ver, yo no estoy ahí, en algunas cosas comparto los criterios adoptados, en otras soy más crítica. A mí me parece que en varios casos ha habido un abuso de figura societaria. O sea, que utilizando la edición societaria tal vez se han validado algunos aspectos que yo no comparto. Eso no quiere decir que estén mal, quiere decir que yo no lo comparto, que yo lo hubiese hecho de otra manera. Yo creo que lo importante es llevar adelante la desconcentración. Si después si la sociedad vos podés garantizar que funcionen separadas, que no influyen, funcionan. Yo hubiese tomado medidas en algunos casos más radicales. O sea, ningún sociedad vehículo. Chao, sociedades distintas y otra cosa mariposa. Pero es una opinión personal. En general, pensemos que tenemos la mayoría de las grandes empresas adecuadas, lo cual es sumamente importante. Que además implica una obligación cumplida por parte de señores que no eran muy activos o muy querendones de que se les aplicara la ley. Respecto a la adecuación en el futuro, y yo creo que vamos a tener que ver cómo se sigue adelante con la parte de las transferencias y las reorganizaciones societarias. Y respecto a la adecuación frontal de Clarín, la cautelar que había vencido el que venció el martes, ellos en mayo habían pedido una prórroga, el juez dio traslado el día antes que venciera, y mientras contesta el AFCA, sigue prorrogada. Yo creo nuevamente que la solución es política, o sea, lo que ellos buscan es una solución política. Creo que cuando consiguieron esa cautelar estaban esperando fuertemente otra vez la visita del viejo y querido fin de ciclo y me parece que otra vez se van a llevar un esquinazo al respecto. Habrá que recorrer con orden y con responsabilidad institucional por parte del AFCA y de los organismos vinculados, cómo se va a defender esto y confiar en que finalmente, repito, no hay nadie en el país que no pueda decir que Clarín no tiene una posición dominante. Si tarde o temprano te encontrás con alguien a quien le da vergüenza afirmar eso. Y yo acá, permítanme, y sé que no tiene que ver, a mí me parece que mucha de la situación política que se está dando en la Corte de Justicia hoy, y la suerte de crisis institucional tiene que ver con que la oposición no es que cuestiona un candidato, dice que no va a poner a nadie, porque con esta conformación de la Corte lo que le permite es tener una conformación que defiende privilegios, porque tiene la mayoría minoría. Al tener 4 miembros, 2 de los cuales son de un corte ideológico claramente conservador, no solo con la ley de servicios de comunicación, sino con mayoría de las políticas progresistas, no es que van a ser declaradas inconstitucionales, no se pueden tratar.
Es decir, porque ya lo sabemos, yo digo, con esta conformación, Hayton y Lorenzetti hubiesen votado a favor de la ley y Maqueda y Fait hubiesen votado en contra. Como el sistema de suplencias también ha sido declarado inconstitucional, una cosa insólita, no es que es constitucional o inconstitucional, es que no se puede tratar. Entonces esta corte también es una corte que defiende el privilegio. La defiende el privilegio porque ni siquiera llega a tratar los temas álgidos. Porque como no puede conformar mayorías, y me parece que hay que hacer una mirada. Pero por lo demás, me parece que tarde o temprano, y yo espero que cada vez sea más temprano, porque ya hemos esperado mucho, se lleve adelante la plena aplicación de la ley. Porque además hay que entender algo que no es menor. No es que uno le tenga idea a Clarín o al Grupo Vila, es que mientras haya grupos con ese poder dominante, funcionan como una amenaza y disuaden la competencia. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo una señal si sé que hay un grupo que tiene el 52% del mercado y que si no me sube me queda fuera del mercado? O sea, ¿cómo voy a instalar cable, que es algo caro, si tengo un grupo que tiene una capacidad ociosa del 40%? ¿Sí? Cuando yo instalé el primer metro de fibra, el grupo empezó a usar su capacidad ociosa para bajar para bajar el precio y brindar más servicio. Entonces no puedo competir. Me parece que hay que entender que hay muchos aspectos de la ley que no se pueden implementar hasta que no esté concentrado el mercado. Simplemente porque no vas a encontrar quien forme parte de esa pluralidad. Pues tenés estos jugadores que disuaden el ingreso de nuevos jugadores. Bueno, vamos a hacer la última pregunta antes de despedir a Graciana. Les cuento que esta pregunta teníamos dudas si la incluíamos o no, porque nos parecía que era hacia toda la diplomatura y no hacia uno de los conferenciantes en particular. Graciana la vio y pidió contestarla, dado que es el plantel estable de docentes de Pucará. Dice la pregunta: ¿por qué en la diplomatura se construye una polaridad entre quienes supuestamente son buenos y quienes malos? No, yo no creo que haya una polaridad entre buenos y malos en términos de cielo e infierno. Son esas dicotomías que dentro del reduccionismo siempre hay una parte de la realidad que queda fuera, ¿no? A mí me parece que lo que sí hay es un planteo ideológico entre sistemas liberales que creen en derechos individuales, de defensa individual, y sistemas no liberales que creemos, de los cuales yo escribo, y lo escribo del peronismo, y no es ningún misterio, que creemos que hay derechos colectivos que deben ser defendidos y además promovidos de manera colectiva y social. Es decir, y no es que sean buenos y malos. Cuando alguien dice que tu derecho de propiedad es más importante que el derecho colectivo a la información, ideológicamente hay una discusión. Y esa discusión se zanja de alguna manera. En general, a mí me cuesta, y no es que sean malos, yo puedo entender, los egoísmos, y si yo veo una piba pulposa mirando a mi novio, probablemente me ponga muy nerviosa y muy egoísta. Pero lo que sí me parece importante es entender que hay derechos que son más importantes, no porque sean más importantes, sino por lo que está involucrado dentro de eso. Entonces, miren, hace muchos años hubo un caso famoso en Francia sobre experimentación científica. Acababan de surgir los globos aerostáticos y se hacían las pruebas en un campo cerca de París. Y el dueño del campo de al lado dijo que esto le generaba un enorme perjuicio, porque se le llenaba los fines de semana de gente que iba a ver los globos, caían los globos, y la justicia sacó un leading case francés que dijo, mire, esto es una experimentación científica donde el interés de la sociedad en el avance tecnológico es mucho más importante que las molestias que usted pueda tener porque la gente va a hacer un camping y le deja los residuos. Y ese fallo sobre globos aerostáticos es el principio de la función social de la propiedad. Nunca la propiedad privada puede ser más importante que la función social que cumple esa propiedad. Que es lo mismo que justifica por qué un terreno baldío pagas más impuestos que un terreno donde está edificado. Porque tiene un costo social. Tener en Buenos Aires un terreno baldío genera, además de plagas y todo eso, una casa, un lugar que tiene un déficit habitacional, un espacio donde se podría hacer.
bueno, la función tiene limitaciones, la propiedad tiene limitaciones en función de lo social. La escala evolucionada de estos son los derechos colectivos, derechos que yo no puedo decir son solo míos, son de la comunidad en la que vivo. Así como el derecho ambiental. ¿Quién podría decir que el derecho al ambiente sano es solo mío? La biblioteca se daría cuenta que es bastante poco mío, pero el punto es que el conflicto está dado por una política y una concepción de los derechos de corte individualista, de corte liberal, que no cree en el Estado como gran regulador, y una ideología y una política que cree en el Estado como gran regulador, que cree en los derechos colectivos, y que también cree en algo que es importante, que es la redistribución. Repito, las estructuras legales tienen que ver con la legitimación de formas de distribución de los recursos y de la riqueza en un país determinado en un momento dado. Entonces, cuando vos decís que no podés cambiar el Código Civil porque regula el sistema, un determinado sistema de propiedad, también estás tomando una toma de posición sobre ese sistema de propiedad. Entonces, yo no creo que la maestría tenga una definición entre buenos y malos, porque aparte les quiero decir, los buenos que los hay y los malos que los hay, finalmente son intrascendentes. Lo que importa es la institución, que es la ley, y lo que esa ley genere. Lo que sí sabemos es que sí hay quienes se plantean como víctimas y quienes se plantean como victimarios, pero es una situación muy extraña, porque algunos de los victimarios aparecen todos lastimados, como es el Estado que sufre medidas cautelares todo el tiempo, y a algunas de las víctimas no le alcanzan los bolsillos para esconder cuchillos llenos de sangre. Me parece también que en Bueno y Malo hay una construcción mediática de que es bueno y malo, porque ni Volver desapareció, y no es porque sea contra el Grupo Clarín, ni la ley es lo peor que le pasó a la democracia desde la dictadura, como decía Vila Manzano, Vila, para mí son la entidad. Y sí me parece importante que la maestría plantea y estudia una ley de servicio de comunicación audiovisual que tiene una política determinada. Yo a quienes preguntan eso, digo, lean el artículo 2, que para mí es probablemente uno de los artículos más bellos que yo he visto escrito en ninguna ley, porque habla de cosas ciertas, el deber del Estado de garantizar el derecho, la legitimación amplia, el acceso democrático a todas las plataformas. Bueno, eso es una toma de posición respecto a la propiedad privada, respecto a la información y respecto a la función del Estado. No es que la maestría tenga una política determinada, es que la ley la tiene. Y vos es difícil que expliques esta ley si no explicás la política que está detrás. Eso es. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por terminada. Bueno, le agradecemos a Graciana Peñafort por la clase y por todas estas respuestas. Desde UBA y Pucará me pongo los anteojos porque si no, no sé qué dice ese papel que estoy mirando fijo. Ay, hace rato, Graciana. Desde UBA, el Pucará, la Universidad de Villa María, la Defensoría del Público y la Secretaría de Políticas Universitarias, felicitamos a todas las instituciones, a los docentes, a los coordinadores, a los estudiantes por esta nueva jornada y nos encontramos todos juntos el 27, ahora sí, cada una de las sedes retoma el debate que creo que puede ser muy rico con todo lo que hemos visto hoy, con sus respectivos docentes, en el caso nuestro, Luis Lozano, tenés la conducción del evento. Muchas gracias a todos y cortamos acá la transmisión, nos vemos el 27.